Este tipo de problemas vienen mucho en los exámenes. No te pueden venir así literalmente como aquí, que en este caso nos está pidiendo calcular la altura del edificio. Ahorita vamos a leer a detalle lo que nos está diciendo el problema, pero a mí lo primero que me interesa es que identifiques que esto se resuelve por medio del teorema de Tales. Entonces, siempre vemos algo así en el examen, ya sea que haya un edificio aquí, ya sea que haya un árbol aquí, ya sea que haya una persona aquí, un faro de luz, una lámpara que proyecta y que al final de cuentas el tema o el chiste aquí es encontrar la altura de esta cosa o de esta cosa. En este caso, calcula la altura del edificio. Siempre nos preguntan alturas o bases. Lo primero que yo quiero que tú aprendas es a identificar que este problema, con solo verlo, sin necesidad de leer el problema, sabes que se tiene que resolver por medio del teorema de Tales. Bueno, pues si prestas atención, aquí en esta figura, aunque no lo parezca, hay dos triángulos. Hay uno grande y uno pequeño. El grande, que es el que está aquí remarcado con negro, y hay otro más pequeño aquí adentro, que es el que está siendo remarcado con amarillo. Y esa es la clave de todo. Tú al ver esto puedes identificar directamente que lo que tienes que hacer es resolver este problema por medio de este teorema. Pues como te acabo de decir, en el teorema de Tales siempre habrá un triángulo grande y uno pequeño. En la figura que te mostré, que ahorita vamos a resolver, vimos que teníamos un triángulo grande y teníamos otro pequeño que prácticamente no se veía y jamás te lo van a decir. E independientemente de lo que nos pregunten o de lo que nos avienten en un choro mareador, el teorema de Tales se resuelve conociendo la base y la altura tanto del triángulo grande como del triángulo pequeño. Entonces supongamos que la altura de este triángulo mide 12 metros. Su base mide 16 metros. Y para el triángulo pequeño, su base va a valer 4 metros y aquí no sabemos. Y afortunadamente esto se resuelve por medio de una regla de 3. Nosotros ya vimos cómo se resuelven las reglas de 3. ¿Y cómo se resuelve esto? Si tenemos la incógnita de este lado, o la tenemos aquí en donde está 4, o la tenemos aquí en donde está 16, o la tenemos aquí en donde está 12. Esto se resuelve por medio de una regla de 3. Lo más difícil, entre comillas, de la regla de 3 es que sepas acomodar el problema. Y me refiero a esto. Voy a poner aquí grande, haciendo referencia a mi triángulo grande, y voy a poner aquí el chico, haciendo referencia al triángulo chico. Aquí voy a poner la altura y la base de cada uno de ellos. ¿Cuál es la altura de mi triángulo grande? 12. ¿Cuál es la base de mi triángulo grande? ¿Cuál es la base? 16. Para el pequeño o para el chico, ¿cuál es la altura? No sé, pero ¿cuál es la base? 4. Y aquí tenemos una regla de 3. ¿En qué consiste la regla de 3? Primero en multiplicar el lado que está en contraesquina del otro y al final dividirlo entre 16. Primero se multiplica y después se divide, siempre. 4 por 12 nos da 48, entre 16 nos da 3. Entonces mi resultado, mi altura de mi triángulo pequeño es de 3 metros. Esto es lo mismo que se va a hacer aquí. Es solamente que aquí te llenan de texto, mucho texto, para revolverte y pues contemplando que ni siquiera te hacen el favor de remarcarte el triángulo, ¿no? Ni siquiera te hacen saber que tienes dos triángulos aquí para que no sepas cómo resolverlo. Pero al final del día esto es una regla de 3. Entonces, sabiendo acomodar, como te dije, vas a poder resolver esto.
independientemente de las figuras o de la historia que te vengan a armar aquí. Vamos a leer. A cierta hora del día, un edificio tiene una sombra de 30 metros. Al mismo tiempo, la sombra de un árbol es de 6 metros, tal como se muestra en la figura, que aquí no nos lo muestran. Y ahorita vas a ver por qué, te están truqueando. Sabiendo que el árbol tiene una altura de 5 metros. Calcula la altura del edificio. Esto es lo importante, ¿no? Calcula la altura del edificio. Nosotros no sabemos entonces, de este lado, la altura de nuestro triángulo grande. No lo sabemos. Vamos a empezar entonces acomodando. Para mi triángulo grande y para el chico que tengo aquí, que está en amarillo. Para los dos debo de tener base y altura y ver qué dato es el que me falta, que aquí ya vimos cuál es. Vamos ya a poner aquí A de altura, B de base. Para el grande, ¿tengo la altura? No, porque es precisamente la que me está preguntando. No te dice calcular la altura del triángulo grande, pero nosotros ya sabemos identificarlo. La altura no la sé. Su base. ¿Cuál es la base de mi triángulo grande? Es 30 metros, ¿no? Abarca desde aquí hasta acá. 30 metros. Para el chico, a mí no me está dando aparentemente una base, pero si volvemos a leer, te dice, al mismo tiempo, la sombra de un árbol es de 6 centímetros. Y si tenemos un intento de sol aquí que está proyectando hacia acá, ¿hacia dónde creen que proyecte la sombra de un árbol? Hacia este lado. Si te está diciendo que la sombra de un árbol es de 6 centímetros, significa que la base del triángulo es de 6 metros. Y a esto me refería con decirte que lo más difícil es identificar los datos que nos están dando. ¿Y qué fue lo que dijimos? Que la base de mi triángulo chico, que en este caso viene siendo la sombra, es de 6 metros, ¿no? Esta es la base. Y la altura de mi triángulo chico, si la tengo, es de 5 metros. Aquí también me lo dice, sabiendo que el árbol tiene una altura de 5 metros. Y ya está armada mi regla de 3. Ya la puedo resolver. Primero se multiplican los lados que están en contraesquina. Y después lo divido por el número que esté abajo. Si yo multiplico primero 5 por 30, a mí me da 150. Y si lo divido entre 6, a mí me da 25. ¿Qué quiere decir este 25? Este 25 representa la altura del edificio. Desde aquí hasta acá son 25 metros. La altura del edificio, 25 metros. Y eso es todo lo que tienes que hacer.